Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 8, capítulo 16, El cataclismo de los no muertos. Seres de piel pálida, con tez vacía, y coronas doradas ubicadas en el centro de oscuros globos oculares, habían llegado. Con la repentina aparición de fuerzas no muertas, tanto el ejército imperial como el ejército rebelde habían sido rociados, literalmente con agua fría, mientras libraban una batalla por la capital imperial de Rupgana. Antes de que nadie pudiera darse cuenta, la batalla entre los vivos que se disputaban el control del imperio se había transformado en una lucha por la existencia entre los vivos y los muertos, y cada vez era más grave. Personaje desconocido, Urraa. Alzando la voz, blandió su espada a dos manos y la estampó contra el enemigo que tenía delante. En un intento de bloquear el golpe, el enemigo levantó una espada maltrecha que había recogido de algún lugar, pero aquel golpe destrozó la frágil espada de todos modos, hendiéndose directamente en el cráneo del enemigo. Su cráneo se hizo añicos y, sin embargo, lo que siguió no fue una espectacular escena de sangre y masa encefálica escupidas, sino una escena de fragmentos esparcidos, como si se rompiera una vasija de cerámica. Una forma totalmente impensable de morir para un ser humano. No solo tenían un aspecto inhumano, sino que incluso su forma de morir iba en contra del camino de la humanidad. Como alguien que vivía en el imperio, había oportunidades de poner los ojos en razas que poseían rasgos extravagantes en su apariencia, pero aunque se tratara de un oponente con un número diferente de brazos u ojos, la forma en que morían permanecía constante. Era lógico que los que tenían vida experimentaran el final de sus vidas de una manera acorde con esa cualidad. Pero estos muertos vivientes no tenían eso. Tal vez por eso todavía sentía una fuerte repugnancia hacia ellos. Ni siquiera en el imperio, donde se decía que la vida era barata en comparación con otros países, pisoteaban la vida misma de la forma en que lo hacían estos muertos vivientes. General, mantengan el frente a raya. Dejen escapar a su excelencia el emperador y a los civiles. ¡Oh! Cuando uno de los generales gritó una orden, los soldados que le rodeaban rugieron como si tuvieran fiebre. Como resultado de las fuerzas no muertas, el desenfreno del dragón de las nubes, y el baluarte del embalse en la parte norte de la capital imperial acercándose a la destrucción, Su Excelencia el Emperador tomó la decisión de abandonar la capital imperial y retirar todas las tropas. El ejército imperial unió todos sus esfuerzos para ayudar en la evacuación del emperador y de los ciudadanos de la capital imperial. Irónicamente, con la llegada de esta tercera facción, la batalla contra el ejército rebelde había quedado indecisa. No quedaba distinción entre el ejército regular y los rebeldes, y con los vivos y los muertos divididos en amigos y enemigos, la feroz batalla continuaba. Justo ahora, el soldado imperial que acababa de destruir a un solo no muerto era uno de los que se mantenían firmes. Él y los soldados que le rodeaban luchaban con todas sus fuerzas para detener al mayor número posible de muertos vivientes, aunque solo fuera uno, y ver si podían derribarlos para que encontraran juntos la muerte. Soldado, no tengo idea de qué son esas cosas. Pero, estoy seguro de que Su Excelencia el Emperador encontrará una forma de erradicarlos. No importaba quién fuera el enemigo, su fe en el vértice del imperio, Vincent Bolaquia, nunca se debilitaría. Esa era la razón principal por la que los soldados eran capaces de mantenerse firmes sin una pizca de miedo. Vincent había demostrado ser eficaz, y su capacidad para causar estragos entre los enemigos aumentaba la confianza de los soldados imperiales en él.
Teniendo en cuenta lo absoluto de su reinado, su espíritu de lucha era de una pureza diferente a la de aquellos que tan despreocupadamente tramaban la insurrección. Y así, su espíritu de lucha dirigido hacia los no muertos que sacudían el imperio era precisamente el mismo. Maldición. Todas las tropas, derriben a ese. El general gritó una vez más en respuesta a la embestida de un no muerto con un cuerpo enorme. Un no muerto calvo de gran complexión agitó los brazos, y los soldados imperiales que se interpusieron en su camino volaron por los aires como trozos de papel. Si permitían que el enorme no muerto hiciera lo que quisiera, se abriría un agujero en el frente, y la posición defensiva que tanto les había costado formar, probablemente se desmoronaría. Para detenerlo, los soldados obedecieron la orden del general y saltaron de inmediato hacia el enorme cuerpo. Soldado, U-O-A-A. El primer soldado que saltó fue alcanzado y su cabeza fue aplastada. Esquivando aquel cadáver mientras volaba hacia él, un soldado imperial se mantuvo cerca del suelo mientras acuchillaba las piernas del enorme no muerto. El ataque conectó, y la postura de su oponente se derrumbó. Pero, habiendo perpetrado un acto tan impúdico, los ojos del soldado imperial se encontraron con coronas doradas que le miraban desde arriba, y presenciaron el tenue brillo de una espada que había sido arrancada a otra persona. Justo antes de ser empalado por su punta, la figura de una persona se abrió paso delante del soldado imperial. Finalmente el general gritó: «Termina con él». Y entonces fue atravesado en el pecho, mientras la sangre salía por su boca. Después de que el general actuara como su escudo, el soldado imperial tragó saliva, e inmediatamente saltó por detrás de la espalda del general, y blandiendo su espada con todas sus fuerzas, aplastó la cabeza del gigantesco no muerto. La espada se partió por la mitad al impactar, pero sin ningún contraataque. Todo el cuerpo del gran no muerto se hizo añicos. Y así, justo cuando el general se desplomaba en el suelo sobre su espalda, el gran no muerto fue derrotado. Con el pecho atravesado, el general había encontrado su fin, y mientras el soldado imperial admiraba esa valentía, tomó prestado de la mano del general un reemplazo para su espada rota. Luego, girando la cabeza, trató de buscar al siguiente enemigo. «Maldición», murmuró el soldado imperial, contorsionándose las mejillas mientras se bajaba con los dedos el casco que llevaba puesto. Acabando de esquivar la muerte, el soldado imperial miró como el siguiente no muerto entraba en su campo de visión. Un nuevo enemigo apareció. Ese mismo general que acababa de morir protegiéndolo, con su mismo equipo y rostro, todos esos eran usados por el enemigo. El cadáver del general yacía a su lado, y él mismo empuñaba la espada del general. Y sin embargo, frente a él, con el rostro pálido y los ojos dorados, estaba ese mismo general. «Maldición», murmuró una vez más el soldado. Un campo de batalla en el que incluso los propios compañeros de armas podían convertirse en muertos vivientes, transformándose en enemigos en cuanto morían. En estas tierras inundadas que quería maldecir, donde la muerte era casi segura, el soldado imperial levantó su espada, y siguió luchando hasta que su vida ya no se lo permitiera. El carro de dragones acoplado se retiró de la capital imperial de Rupgana, y se dirigió hacia la ciudad fortificada de Garkla. La alianza histórica formada entre el bando de Emilia y el liderazgo del imperio de Wallachia dentro de ese carruaje, había encontrado inesperadamente una interferencia de forma imprevista. Aunque, en cuanto a la causa de esa interferencia. Anastasia, ¿qué sucede? Aunque estábamos preocupados por Natsuki-kun, es angustioso verlos mirarnos como si fuéramos huéspedes no invitados. Subaru, no pongo esa cara. Me alegro de que hayamos podido conocernos como es debido. No hace falta decirlo por Anastasia-san, pero, aunque sea Julius con su expresión severa, me alegro por los dos. Anastasia, bueno, no es exactamente una expresión severa, pero es por tu aspecto. Y así, las dos personas, Julius y Anastasia, que habían subido de repente al carruaje interconectado del dragón, miraron al Subaru encogido de pies a cabeza con gran interés. Naturalmente, para Subaru, encontrarse allí con los dos fue como un relámpago.
El nivel de sorpresa era similar al que experimentó cuando Priscila descendió repentinamente del cielo en la ciudad fortaleza. Sin embargo, Subaru no se consideraba tan ingenuo como para ser incapaz de adivinar por qué esos dos habían acabado en el imperio de Wallachia. Subaru, aún así, entiendo que Emilia Tan y los demás nos estuvieran buscando, pero Anastasia San y Julius se desviaron de su camino a Kararagi, ¿solo por mí? Anastasia, sí, exactamente. Fue una gran aventura, atravesar 3 países. Cruzar la frontera a Wallachia no es algo que se pueda hacer fácilmente, y el viaje fue bastante costoso, por decirlo menos. Subaru, Cork. Anastasia, odio parecer que cuento hasta el último céntimo, pero me alegraría que no te olvidaras de los gastos por los que nos rompimos la espalda. Ser enviado al imperio estaba fuera del control de Subaru, pero cuando se enteró de las preocupaciones que se expresaron por él, su corazón se sintió pesado. Bajo la mirada y las palabras de Anastasia, parecía que Subaru estaba a punto de cargar con una tremenda deuda de gratitud. Sin embargo, en ese momento, cerca del cuello de Anastasia se oyó una voz que la llamaba a Ana. Echidna, no deberías intimidar a Natsuki-kun imprudentemente. Teniendo en cuenta su aspecto actual, lo mires como lo mires, Ana, pareces la villana que intimida a un niño. Subaru, ah. Cuando Subaru alzó las cejas al oír esa voz, la otra parte respondió moviendo una cola blanca. Era el pañuelo de zorro que Anastasia, vestida con un kimono, llevaba sobre los hombros. En otras palabras, era Echidna, el espíritu artificial, que Anastasia llevaba consigo. A diferencia de la bruja del mismo nombre, Subaru reconocía a Echidna como una compañera, con la que había pasado la dura experiencia de la atalaya de las Pléyades. Al oír su voz, Subaru también se sintió aliviado y tranquilo. Con esto, ya había confirmado la seguridad de casi todos los compañeros que habían viajado a la atalaya de las Pléyades. Y una vez que Subaru mostró su cara a Patrache, que estaba fuera, solo le faltaba confirmar que Meili estuviera a salvo. De todos modos. Entonces Emilia dijo, Anastasia-san. Julius, también llegaste a salvo a Wallachia. Anastasia, me alivia saber que Emilia-san y los demás también están a salvo. En cuanto a las dificultades durante el viaje. No pude encontrar a Natsuki-kun antes que Emilia-san y los demás, así que es un poco embarazoso. Emilia, no, ese pensamiento me hace sentir realmente feliz. Gracias. Emilia también acogió la aparición de Anastasia con una sonrisa relajada en el rostro. De hecho, con la situación en el imperio de Wallachia ya tensa, y encima, estaba el desastre de los no muertos tras la guerra civil. Inadvertidamente, podía decir que estaba muy agradecida de no haberse cruzado con Anastasia y los demás en la capital imperial. Y con la alegría de tan inesperado reencuentro haciendo una pausa. Vincent, ¿has terminado de reavivar tu vieja amistad? Quizás no lo sepas, pero el tiempo para la conferencia militar es limitado. El que empañó el ambiente con esas palabras, con actitud descarada y los brazos cruzados, fue Abel. Con un comportamiento inusualmente tolerante, había estado tratando de calibrar el ambiente, pero parecía que no podía permanecer más tiempo en silencio. Haciendo un comentario sarcástico, Abel miró de reojo a Subaru y luego dijo: Otro de tus conocidos. Qué inesperado, pensar que tu influencia se ha extendido hasta Kararagi. Subaru, en cuanto a eso, es un poco complicado. Anastasia-san y los demás son del bando de Kararagi, pero no exactamente de ese grupo. Entonces, ¿qué pasa con él? La desconcertante pregunta de Subaru provenía de la presencia de Jalibel, que estaba de pie junto a Anastasia y los demás. Jalibel, el hombre lobo que era conocido como el más fuerte de la ciudad-estado Kararagi, demostraba su existencia mientras agitaba el kiseru que sostenía. Subaru se preguntó qué posición ocupaban Anastasia y su grupo, dado el título y la afiliación de Jalibel. Julius, yo me encargaré de esa explicación. Daré cuenta de primera mano de los pormenores que nos permitieron subir a ese barco dragón volador.
Ante la pregunta de Subaru, Julius se rozó con el dedo la cicatriz que tenía bajo el ojo izquierdo y empezó a responder. La nueva cicatriz blanca en el perfil de Julius, combinada con su aspecto poco familiar vestido con un traje tradicional japonés, acentuaba su aura digna y apuesta, provocando en Subaru una extraña sensación. No quería decir que la influencia de la regresión no hubiera afectado a la percepción de Subaru, pero probablemente se debía más a los cambios en el lado de Julius que causaban esta sensación. De alguna manera, parecía que el Julius actual tenía más compostura que antes. Aunque había elegancia en su comportamiento anterior como el mejor de los caballeros, parecía ser diferente de su compostura actual. Incluso podría haberse considerado algo que contrastaba con ella. Su actitud, que parecía como si se hubiera despojado de una armadura gastada hacía tiempo. ¿Era resultado de la experiencia en la atalaya de las Pléyades, o había alguna otra razón detrás? Eso seguía siendo incierto. Julius, Su Excelencia el Emperador Vincent Volachia, me alivia verle sano y salvo. Es un honor inesperado tener el privilegio de una audiencia con usted una vez más. Ignorando la impresión de Subaru, Julius, habiendo dado un paso adelante, se inclinó mientras hablaba con elegancia. Abel, protegido por la corpulencia de Goz mientras estaba de pie, alzó las cejas torneadas ante el saludo de Julius. Subaru también albergaba una sensación de malestar por él, una vez más, de Julius. Vincent, una vez más, dices. Sin embargo, no recuerdo haber concedido audiencia a un espadachín de la ciudad-estado, ni reconozco tu rostro. ¿Qué te impulsó a presentarte nuevamente? Julius, con el debido respeto, una vez tuve la oportunidad de echar un vistazo. Sin embargo, en aquel momento yo no era un espadachín de las ciudades-estado, sino un caballero del reino. Vincent, el reino. Al oír la respuesta de Julius, que no mostraba temor ni siquiera cuando se dirigía a Abel, el emperador de Volachia, los ojos negros de Abel se entrecerraron en profundos pensamientos, pero no parecía encontrar ningún recuerdo de la ocasión. Con un porte tan digno, era imposible que Julius estuviera mintiendo. Por eso, aunque ambos se conocían, Abel lo había olvidado. En otras palabras, era evidencia de que los efectos del arzobispo de la gula, que hacían que aquellos que rodeaban a Julius lo olvidaran, aún no se habían desvanecido. Vincent, me estás engañando, y por eso no entiendo tu comportamiento. Berstets. Berstets, sí. Yo, también, no tengo ningún recuerdo de haber visto a esta persona. Vincent, sería raro que Berstets no estuviera presente en una audiencia. Es decir, no es un asunto entre tú y yo, sino uno de mayor escala. Con solo cuestionar la presencia de Julius en los recuerdos de Berstets con una sola palabra, Abel detectó que circunstancias extraordinarias estaban enredadas en la discrepancia de percepciones entre él y Julius. Al presenciar el discurso y la conducta de Abel, Subaru no pudo evitar murmurar: ¿En verdad te lo estás tomando en serio? Subaru, ¿es realmente normal aceptar eso tan fácilmente? Algo que es tan absurdo. Vincent, estamos en medio de una emergencia, en la que los muertos han resucitado y el emperador está siendo expulsado de la capital imperial. Hablando del gran esquema de las cosas, el hecho de que su cuerpo se haya encogido tampoco supone una gran diferencia. Lo que importa es si puede concebirse como posible o no. Subaru, aunque tampoco diría que encogerme es algo que ocurra todos los días. No importa qué tipo de misterios profundos albergara este mundo, aunque se consideraran teorías plausibles solo porque pudieran concebirse, eso no las convertía en cosas que pudieran aceptarse tan fácilmente con un «ah, sí, ya veo». Cuando Subaru arrugó la frente, Beatriz, cogiéndole la mano, frotó la arruga del entrecejo de Subaru con la otra mano. Beatriz, no le des demasiadas vueltas, supongo. Es mucho más conveniente que tengan la tolerancia de aceptarlo a que se obstinen en ello, de hecho. Subaru, es verdad. Además, eso sienta bien, por favor, sigue haciéndolo un poco más. Beatriz, entendido, supongo. Mientras Subaru seguía recibiendo un masaje de cejas por parte de Beatriz, Julius,
canceladas las preguntas que surgieron en el primer acto de su saludo, volvió al tema principal. Eso fue. Julius, en primer lugar, la dama aquí presente es Anastasia Josin-Samá. Supongo que ya conocerás la identidad y el estatus de Emilia Samá, pero Anastasia Samá también tiene el mismo estatus. Serena, Jojo, lo mismo que la señorita Emilia. En otras palabras, los candidatos al próximo rey del reino están juntos en un país extranjero. Dios mío, es una situación bastante divertida y rara. Serena contorsionó la cicatriz de su rostro divertida, y Julius asintió en silencio a sus palabras. Ante su afirmación, las miradas de los miembros del campamento imperial se volvieron hacia Emilia, y al encontrarse con esas miradas, sus labios formaron una sonrisa. Emilia, sí, Julius dice la verdad. Anastasia San y yo somos candidatas a la selección real, y somos amigas. Anastasia, aunque por el momento, lo de ser amigos es un acuerdo para después de que termine la selección real. Siguiendo esa presentación, soy representante de la compañía comercial Josin de Kararagi, y una de las candidatas a la selección real en el reino de Lugúnica. Vincent, además de ese impresionante título, ¿eres otra persona del reino? Anastasia, siento un poco si mi título te ha sorprendido, pero a decir verdad no es el único título que tengo ahora mismo. Esa es la razón por la que nos desviamos de nuestro camino para montar en ese barco dragón volador, ¿no? Hacía poco tiempo, Abel había formado una alianza amistosa con Emilia como cabeza del imperio. Cuando Abel expresó su desaprobación por el hecho de que otra persona del reino se hubiera involucrado ahora aquí, Anastasia puso fin a aquello. Cuando Anastasia señaló que tenía un título que aún no se había revelado, Emilia se llevó el dedo a los labios con cara de perplejidad. Emilia, pero, Anastasia San es representante de la compañía de comercio, candidata a la selección real. ¿Y aún hay más? Oh. ¿Quizás el empleador del grupo de mercenarios del que forman parte Mimi y los demás? Anastasia, el colmillo de hierro está bajo la jurisdicción de la compañía comercial Josin, así que no me molesto en añadirlo al título de representante de la compañía comercial. Aún así, es un asunto aparte de eso. Emilia, ¿aparte? Cuando Anastasia le dijo que era incorrecta, Emilia murmuró con voz adorable y preocupada. Y junto a Anastasia, mientras sonreía ante el comportamiento de Emilia, Julius le hizo un gesto con la mano. Julius, en esta ocasión, Anastasia Samá actúa en nombre de la Liga de Ciudades de Kararagi. Nombrada emisaria, se ha dirigido al imperio. Otto, ¿la Liga de Ciudades Kararagi? Al oír la respuesta de Julius, fue a Otto a quien le falló la voz. Otto rompió su silencio con una expresión incómoda, a lo que Subaru pensó que era la oportunidad adecuada para preguntar, ¿qué es la Liga de las Ciudades? Subaru, he oído que Kararagi es conocido como la ciudad-estado, un país con muchas ciudades unidas. Otto, esa interpretación es correcta. Las ciudades-estado Kararagi son, a grandes rasgos, un país compuesto por 10 grandes ciudades. Cada ciudad tiene su propio alcalde, que es el representante de la ciudad, y hay un consejo formado por estas personas, que es la Liga de Ciudades. Subaru, G. Es como el Consejo de los 10 en Priestella. Otto, más bien, el Consejo de los 10 de Priestella está probablemente inspirado en la Liga de las Ciudades. Como en el caso del pabellón del plumaje de agua, hay una gran afluencia de cultura Kararagi en Priestella a lo largo de la frontera. Subaru, ahora que lo pienso. Se decía que el pabellón del plumaje de agua, donde se habían alojado por invitación de Anastasia y sus acompañantes, tenía estilo Bafu tanto por dentro como por fuera, que había sido introducido desde Kararagi. Yendo más atrás, Subaru creía que el propio estilo japonés de Kararagi podría ser un conocimiento traído de su mundo, pero lo dejó de lado por el momento. En cualquier caso, Subaru, no es una situación pacífica cuando no solo eres candidato a la selección real del reino, sino que además has entrado en el imperio a instancias de la Liga de Ciudades como emisario. Anastasia, tienes razón.
Aunque no tan mal como con Lugúnica, Wallachia no está en los mejores términos con Kararagi. Quiero decir, el imperio es básicamente hostil con todo el mundo. Subaru, probablemente sea porque el emperador es muy afilado. Es posible que sus esquinas sean un poco más redondeadas a partir de ahora. Vincent, silencio. Cuando Subaru se unió a los comentarios audaces y contundentes de Anastasia, Abel, sin cambiar de expresión, lanzó una advertencia a Subaru. Subaru le sacó la lengua, y Julius se sorprendió por el intercambio con Abel. Inmediatamente después, miró a Subaru sorprendido, pero como hubiera sido una larga historia si tuviera que explicarlo, Subaru lo disimuló simplemente sacándole también la lengua a Julius. Anastasia, nos enteramos del lío en Wallachia mientras estábamos en Kararagi, pero no vinimos aquí para aprovecharlo. Vincent, eso es muy auspicioso. Sin embargo, no es como si no tuvieras intención de hacerlo. Anastasia, bueno, hay que ser duro para salir adelante. ¿No sería más incómodo para ti que te ayudaran gratis? Vincent, pero por supuesto. Ante aquella mirada traviesa de Anastasia, la mirada de Abel se desvió brevemente hacia Emilia. En cuanto a Emilia, los miraba con curiosidad, pero desde el punto de vista de Abel y Anastasia, las buenas intenciones de Emilia eran probablemente mucho más inesperadas. Ni siquiera Subaru llegaría a decir que debían ayudar a Abel y a los demás sin compensación, y si lo hiciera, Otto le daría 1000 sermones infernales. Entonces, una voz ronca pidió la palabra. Cuando Verstets recibió la silenciosa afirmación de Abel, volvió sus ojos estrechos, casi como hilos, hacia Anastasia y Julius, mientras decía: ¿Puedo preguntar por qué las ciudades-estado han enviado un emisario al imperio en su estado actual? Tal vez, sospechen que los problemas del imperio han llegado a su país, y los estén persiguiendo. Anastasia, ni siquiera en Kararagi, donde se cree que el tiempo es el dinero, vendría a hablar de dinero en medio de un día tan ajetreado. Además, la intromisión en asuntos internos solo causará pérdidas si no se está preparado para ello. Vincent, estás siendo evasivo. ¿No dije que el tiempo es limitado? Anastasia, estás impaciente, ¿verdad? Jalibel. Jalibel, ¿quién? ¿Te parece bien que hable? Anastasia llamó a Jalibel a su lado, ya que los líderes imperiales estaban impacientes por continuar. Apoyado contra la pared del carruaje del dragón, Jalibel, que estaba haciendo un anillo con el humo de su kiseru, se acariciaba el pelaje de la barbilla mientras las miradas se acumulaban a su alrededor. A los ojos de Subaru, su pelaje era realmente bonito, exuberante y completo. Jalibel, entonces lo intentaré. En realidad, algo extraño ha estado ocurriendo en Kararagi desde hace un tiempo. Bueno, la Liga de Ciudades me ha estado instando a que lo averigüe. Subaru, ¿algo extraño? Jalibel, pueden imaginar de qué estoy hablando, ¿verdad? Los Hotoke-san se han estado moviendo. Emilia, ¿Hotoke? Subaru jadeó ante las palabras desenfadadas y ligeramente pretenciosas de Jalibel. Pero, Emilia, Goss y los demás ladeaban la cabeza ante la palabra desconocida. Al ver esa reacción, Jalibel esbozó una sonrisa irónica mientras decía: lo siento, lo siento. Jalibel, cierto, esa frase es dialecto Kararagi, así que ninguno de vosotros la entendería. En Kararagi, cuando dices Hotoke-san significa cadáver. Estoy tratando de decir. Subaru, ¿estás diciendo que las ciudades-estado también sufrieron el daño de los no muertos? Jalibel, algo así. Jalibel asintió con calma, y la misma conmoción que Subaru acababa de recibir se extendió de nuevo a Emilia y los demás. Dadas las fuerzas no muertas que habían surgido de la nada para interferir en la batalla por la capital imperial, si hubiera ocurrido lo mismo en Kararagi, significaría que el gran incidente no era un asunto confinado solo al imperio. Subaru, entonces, esto podría estar ocurriendo a escala global si no tenemos suerte, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese disturbio zombie en Kararagi? Jalibel, ¿zombie? Subaru, los muertos que se mueven.
Será más fácil de entender si tenemos un nombre para ellos. Jalibel, jaja, ya veo, ya veo. Por alguna razón, aunque no conozco la palabra, se me escapa de la lengua. Al escuchar la respuesta de Subaru, Jalibel rolló su kiseru y contestó de buen humor. Pero, frustrado por la respuesta de Jalibel, Subaru se apresuró a gritar Jalibel-san. El cataclismo de no muertos se expandía continuamente con el tiempo, por eso Subaru dijo: no hay tiempo que perder. Que hayas venido al imperio significa. Jalibel, no te preocupes, ya he arreglado lo de los zombies en Kararagi. Así que no tienes que preocuparte por Kararagi. Subaru, ah. Jalibel, eres un niño tan dulce, ¿qué tal si te doy un caramelo? Ah, espera, no llevo ningún caramelo encima. Sin hacer nada parecido a tantear sus mangas, Jalibel tranquilizó a Subaru con un tono desenfadado. Involuntariamente, Subaru hizo un mohín con los labios, sintiéndose reprendido por su precipitada actitud. Julius, según la investigación del señor Jalibel, los muertos vivientes en cuestión. No, los zombies, siguiendo la corriente de donde se han producido sus daños, parece que se han dirigido gradualmente hacia el imperio. Por lo tanto, con el fin de investigar la emergencia que se produjo dentro de su país, y para emitir una alerta de precaución a su país, la Liga de Ciudades A. Anastasia, hemos contratado a Jalibel, ya que estaba perfectamente informado de la situación, y yo he asumido el papel de emisario de la Liga de Ciudades. También fue de gran ayuda para cruzar la frontera. Así resumió Anastasia los detalles de cómo asumió el papel de emisaria de la Liga de Ciudades. Puede que tuviera cuidado de no parecer demasiado seria, pero por desgracia, por mucho cuidado que tuviera, el contenido de este asunto era tal que no había forma de que no se hiciera pesado. En particular, el hecho de que el cataclismo no muerto hubiera ocurrido antes en Kararagi fue. Vincent, el incidente que ocurrió en las ciudades-estado precedió al imperio. Si ese es el caso, podría decirse que la actual catástrofe de muertos vivientes fue traída al imperio desde tu país, ¿no es así? Anastasia, supongo que es posible, pero tenemos una visión diferente. Vincent, jo. Si esto no es un intento de eludir responsabilidades, acláremelo. Anastasia, parece que Kararagi fue el primer lugar donde los Hotoke-san, donde los zombies, causaron daños. Pero, creo que el objetivo principal era Wallachia, y Kararagi solo fue utilizado como campo de prácticas antes de eso. Anastasia respondió a los comentarios sarcásticos de Abel con una actitud inalterable. Contrariamente a su porte elegante, la hipótesis que planteaba era bastante extrema. La opinión de que Kararagi era el campo de prácticas, y Wallachia el evento principal, era demasiado dura. Emilia, ¿por qué piensa eso Anastasia-san? Que lo de Kararagi no fue grave y que Wallachia es el verdadero objetivo. Anastasia, bueno, la escala de daños. Cuando la pregunta que Subaru tenía en mente fue formulada por Emilia, tal fue la respuesta de Anastasia. Mientras la mirada de sus pálidos ojos turquesa chocaba contra los ojos amatista de Emilia. Anastasia, el relato era enrevesado, pero Garcla recibió los primeros informes de daños en la capital imperial. Aunque no sea del todo exacto, es cierto que los zombies capturaron la capital imperial, ¿no? Julius, es inusual que la capital imperial en el centro del imperio de Wallachia sea capturada, y que todos sus ciudadanos sean evacuados en masa. A partir de ahora, no me cabe duda de que las intenciones del enemigo que ha provocado esta situación se encuentran en el imperio. Vincent, tu razonamiento es sólido. Al oír las deducciones planteadas por Anastasia y Julius, Abel dio una breve respuesta. Sin embargo, sumido en sus pensamientos, y mostrando sus tranquilos y profundos ojos, el emperador dirigió su mirada hacia Jalibel y continuó su discurso. Vincent, por cierto. Los daños que dijiste haber suprimido en las ciudades-estado, ¿qué ocurrió realmente allí? A pesar del estado del imperio, no he oído nada de que las ciudades-estado hayan sido destruidas por muertos vivientes.
Jalibel, correcto. Yo lo detuve antes de que eso ocurriera, aunque sí digo eso, parece que su objetivo no era hacer un desastre de Kararagi, sino solo hacer un pequeño calentamiento, como dijo la pequeña Ana. Vincent, ¿qué significa eso? Jalibel, en pocas palabras, los zombies con los que me crucé habían reemplazado por completo a toda la gente de la ciudad, y llevaban su mismo estilo de vida, como si siguieran vivos. Parecía que no querían que supiéramos que habían cambiado de forma. Subaru, wa. Cuando Jalibel reveló la verdad, Subaru se quedó sin palabras. Y no solo Subaru estaba sorprendido. Este grupo de sabios tenían todos expresiones pensativas en sus rostros, y todos los que estaban sorprendidos como Subaru, se quedaron sin palabras. Probablemente era de esperar. Ahora mismo, la historia de Jalibel era demasiado diferente de lo que se había supuesto. Goss, ¿tú estás diciendo que esos muertos vivientes llegan al extremo de disfrazarse de vivos? Es cierto que su excelencia Lamia hablaba de la misma manera que lo hacía entonces cuando estaba viva. Pero aún así. Serena, si los ves como los vivos, entonces eso destruye la percepción de que son un oponente que ataca indiscriminadamente. Ya es problemático que algunos de ellos sean inteligentes, pero si eso ocurre, la forma de tratarlos como enemigos tendrá que cambiar bastante. Esto se ha vuelto excesivamente divertido. Goss, que le hace tanta gracia, alta condesa Dracroy. Incluso su descaro debería tener sus límites. Los puntos de vista de Goss y Serena se enfrentaron como una escandalosa encarnación de ese concepto erróneo. Sin embargo, esa reacción de los dos era natural. De hecho, Subaru tenía la misma opinión. No se trataba de oponentes con los que se pudiera luchar sin más, se había convertido en una cuestión de explotar su debilidad. Aún así. Emilia, oye, Jalibel-san, dijiste que todos en el pueblo se convirtieron en zombies. Pero en ese pueblo, ¿cuánta gente vivía allí? Era una pregunta que alguien tenía que hacerse. Subaru lamentó que en vez de él mismo, hubiera dejado que Emilia lo hiciera. Ese arrepentimiento se hizo más profundo y más grande después de escuchar la respuesta de Jalibel. Eso fue porque Jalibel, más o menos, alrededor de 2000 personas. Emilia, son demasiados. La respuesta de Jalibel cuantificó claramente la magnitud de los daños. Uno solo podía imaginar esa drástica escala de daños. Eso hizo que la expresión de Emilia se oscureciera severamente, y clavó una fría y afilada espina en el pecho de Subaru. Sin embargo, no solo hubo personas que se sintieron dolidas por la respuesta de Jalibel, también las hubo que miraron hacia adelante. Vincent, si tanto se disfrazaron de vivos, no tengo más remedio que decir que es problemático. ¿Qué causó que quedaran expuestos? Anastasia. La razón por la que fueron descubiertos fue la cantidad de suministros que entraban y salían de la ciudad. Se disfrazaron hasta cierto punto, pero los números entre los vivos y los muertos no coincidían. Los Hotoke-san no necesitan comida ni agua potable, así que de ahí vino la discrepancia. Vincent, la frontera entre los vivos y los muertos. Parece que no se puede cruzar. A diferencia de Subaru, cuyas emociones le detuvieron, Abel y Anastasia no se detuvieron. Aunque se sentía frustrado por esa diferencia, tampoco quería olvidar lo que le había dicho a Abel, que era necesario no tirar por la borda esa frustración. Vincent, Belstedts, tenías un ejército estacionado en la parte occidental del imperio, ¿correcto? Indiferente ante el rechinar de dientes de Subaru, Abel planteó una pregunta a Belstedts. Belstedts asintió brevemente con un sí a la pregunta del emperador. Belstedts, hemos recibido informes de disturbios a lo largo de la frontera nacional con Kararagi, en el oeste. Fue antes de que los signos de guerra civil se hubieran extendido, pero temíamos contramovimientos y la polarización del ejército rebelde, así que lo mantuvimos para mantenerlos a raya. No quiere decir. Vincent, el encargado de ese ejército debería haber sido Gruby Gumlet, ¿no?
Sus ojos estrechos como hilos se abrieron ligeramente y Berstets dejó al descubierto su asombro. Como si estuviera de acuerdo con la constatación del primer ministro, Abel dejó escapar un pequeño suspiro. Aquel del que hablaba el suspiro era sin duda uno de los 9 generales divinos. Se suponía que era el general de primera clase al que Subaru nunca había tenido la oportunidad de conocer cara a cara. La razón por la que Abel entrecerró los ojos lánguidamente cuando dijo el nombre de esa persona fue: Goss, Su Excelencia. Seguro que no. Seguro que no. El general de primera es Gruby. Vincent, mantener a raya los disturbios en la frontera nacional con las ciudades-estado. Si es por eso por lo que no participaron en la gran batalla de la capital imperial, y si ha llegado a tal estado que ni siquiera somos capaces de reunirnos con ellos, entonces no queda otro recurso que suponer lo peor. Serena, asumir lo peor, ¿eh? Incluso yo tendría dificultades para llamar a eso divertido. La cara de Goss enrojeció y Serena borró la fina sonrisa de sus labios. Asintiendo a las reacciones de estos protagonistas, Abel tomó la palabra. Vincent, Ruby Gumlet y su ejército ya han caído en manos de los no muertos. Si no consiguen unirse a nosotros en el futuro, deberíamos operar bajo ese supuesto. En respuesta a las palabras de Abel, todo el cuerpo de Goss tembló y rechinó las muelas. No era una metáfora, le rechinaban las muelas de verdad. Mientras una inmensa indignación recorría el cuerpo del guerrero llamado Goss Ralphon, la posibilidad de haber perdido a su camarada lo golpeaba con fuerza. Incluso para Subaru y los demás, que no le conocían personalmente, fue un golpe silencioso. Berstets, Su Excelencia, según su especulación, si un no muerto puede fingir estar vivo, entonces. Vincent, en efecto, los informes de varias regiones, por sí solos, han perdido credibilidad. Sin aumentar la exactitud de la información, participar en la batalla por la reconquista de la capital imperial será casi imposible. No se sabía cuáles de los informes recibidos procedían de sus aliados vivos y cuáles del enemigo no muerto. Ante tan aterradora posibilidad, Subaru jadeó. Subaru, en otras palabras. Esa es la razón por la que la Liga de Ciudades confió a Anastasia Sanz ser su emisaria. Anastasia, la sensación de crisis, ustedes también la sienten, ¿no? No debemos permitir que se extienda. Por lo tanto, se nos permitió ir como solo un pequeño grupo de personas de confianza. Anastasia habló mientras asentía, a lo que tanto Julius como Jalibel también expresaron su acuerdo. Debido al inicio de la oposición contra los no muertos, eran 2 personas de confianza elegidas por su potencial bélico individual. Subaru, ¿qué pasa con Ricardo, Mimi y los demás? Anastasia, están construyendo un frente unido con la Liga de Ciudades en la frontera. Básicamente, no entrarán en el Imperio. Si no se detiene con el Imperio, Kararagi tendrá que estar preparado. Jalibel, eso no es un buen augurio, pero dame un respiro. Bueno, a estas alturas es demasiado tarde para hacer algo contra la lengua afilada de la pequeña Ana. Anastasia, Jalibel. Anastasia, que había respondido al paradero del ausente colmillo de hierro, miró a Jalibel con una sonrisa. Le puso la mano en la mejilla con un gesto suave y mantuvo la mirada fija en Jalibel. Anastasia, lo pasé por alto la primera vez, pero ¿puedes dejar de llamarme pequeña Ana? Ya no soy una niña, y además soy representante de Kararagi. Jalibel, aunque digas que no eres una niña, no pareces diferente de cuando eras una chiquilla. Tu carácter no ha cambiado desde los viejos tiempos en que eras una granuja con Ricardo. Anastasia, Jalibel. Jalibel, muy bien, culpa mía. Agitando la mano, Jalibel izó la bandera blanca ante Anastasia. La relación aparentemente familiar entre ambos era intrigante, pero comparada con el acuciante asunto que nos ocupa, solo podía considerarse una cuestión trivial. De hecho,
desde el punto de vista de tener que defenderse del cataclismo sin precedentes de los no muertos. Julius, una vez más, me gustaría transmitir las intenciones de la Liga de Ciudades de Kararagi. Para contener el daño causado por los no muertos, el daño causado por los zombies, las ciudades-estado prestarán todo el apoyo posible al imperio. Vincent, en cuanto al apoyo, podemos concretar los detalles más tarde. ¿Tienen alguna idea de cómo parar esta situación? Jalibel, sobre eso, no es un fenómeno natural que el Hotoke-san se despierte, ¿verdad? Sin duda, es el resultado de las llamativas intenciones de algún tipo. En otras palabras, Anastasia, el cerebro, el lanzador, el cabecilla, o como quieras llamarlo, tienen que ser sometidos. Un enorme problema que podría sumir al mundo entero en una crisis, y el plan para superarlo. Detener a la entidad responsable de este problema, el enemigo invisible, era la máxima prioridad del reino de Lugúnica, del imperio de Wallachia y de la Liga de Ciudades de Kararagi. Subaru, el enemigo no identificado. Pensando en el enemigo cuya verdadera naturaleza desconocía, Subaru murmuró en voz baja. ¿Cómo era ese enemigo y en qué pensaba cuando se preparaba para cometer tan terribles actos de barbarie? La mera idea de las dificultades y obstáculos que les aguardaban para derrotar a ese enemigo, aún desconocido, le hacía sudar frío. Sin embargo, Subaru, con tantos miembros reunidos aquí. El corazón de Subaru, embargado por el miedo, se sintió sin embargo animado por la presencia de quienes le rodeaban. El campamento de Emilia, que incluso había llegado al imperio en busca de Subaru y los demás, los líderes del imperio, que endurecieron su decisión de unirse para protegerlo, y los fiables refuerzos de Kararagi. Subaru, no importa lo que el enemigo esté planeando, no hay absolutamente ninguna manera de que perdamos. Esa fue la sincera declaración de guerra de Natsuki Subaru contra el enemigo. Separador. De hecho, fue más o menos al mismo tiempo que la oleada de entusiasmo de Subaru, desde el interior de los carruajes de dragones acoplados. Ferozmente, el agua del embalse brotó del baluarte destruido, engullendo la capital imperial. Mientras el torrente de lodo arrasaba edificios y despedazaba indiscriminadamente a personas y árboles, el muchacho de pelo azul, que había escapado a un alto mirador, utilizó su mano como visera mientras contemplaba el panorama. Chico, oh cielos, he intentado ganar todo el tiempo que he podido, pero me pregunto si todos han podido escapar con éxito. Esperemos que a vos y a los demás no se les haya subido la sangre a la cabeza, y hayan echado a perder la decisión de retirarse. Murmurando tan alegremente, vestido con un kimono y llevando unas sandalias japonesas, estaba Cecilus. En esta gran batalla por la capital imperial, como el problema más difícil en todos los aspectos relacionados con el cambio completo de la situación, fue identificado por su intuición natural y su mentalidad de drama, el actor principal del mundo se apresuró a la escena. De hecho, si Cecilus no hubiera tomado una medida tan egoísta y arbitraria, la capital imperial habría sido engullida por el agua mucho antes, y mucha más gente no habría podido escapar, lo que habría provocado una enorme cantidad de bajas. En ese sentido, las acciones de Cecilus, más allá de las expectativas de cualquiera, trajeron casualmente un resultado afortunado para muchos. Sin embargo, ese no era el caso de Cecilus, como persona afectada. Con la repentina aparición de las fuerzas no muertas, el estado de la batalla por la capital imperial había cambiado, y tratando de sorprender al tercer enemigo que intentaba arrebatarle la victoria mediante una grosera intervención, Cecilus había saltado al frente. Sin duda, se encontraba en un estado en el que podía cantar sus propias alabanzas, de que había sido una actuación destinada a encantar al mundo. Y sin embargo, Cecilus, aún así, esto fue completamente inesperado. Dentro de la capital imperial engullida por el torrente fangoso. Cecilus murmuró así, rascándose las mejillas al ver a los no muertos que todos habían huido a tierras más altas como él, manteniendo aún su fijación por los que aún viven.
No había duda de que existían fuera del orden natural, resucitados por una técnica desconocida incluso para Cecilus. De hecho, también se había encontrado con el ser que los había convertido en tales cosas. Aunque hasta ese momento todo había procedido de acuerdo con la intuición de Cecilus. Cecilus, increíble. ¿Quién iba a imaginar que la situación no se resolvería ni siquiera cuando la cabecilla fuera derrotada? Derrumbado a los pies de Cecilus mientras alzaba la voz, estaba la hechicera que había resucitado y comandado a los no muertos. Con un hermoso pelo rosa y largas orejas, la joven parecía tener más o menos la misma edad que Cecilus. Habiéndose enfrentado al relámpago azul, Cecilus, la vida de esta bruja había llegado a su fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.